Bienvenidos, les saluda Patricia Tigre, estudiante del quinto C de Contabilidad de la Universidad Católica de Cuenca. Aquí le vamos a hablar sobre el plan de cuentas y presupuestos que está relacionado con la vinculación entre el presupuesto y el devengo. Le tenemos aquí una pequeña introducción. Esta nos da a conocer que los estados financieros se elaboran conforme a normas nacionales o internacionales de contabilidad en base de devengo, también conocidas como principios de contabilidad generalmente aceptados. En esta también podemos decir que están directrices están concebidas para que se apliquen principalmente en departamentos del gobierno general dentro de jurisdicciones nacionales, provinciales, estatales y locales. Se supone que las empresas estatales que participan en actividades comerciales ya presupuestan, registran contablemente y presentan informes en base de devengo. Tenemos aquí devengado, un concepto en general. En la contabilidad gubernamental los hechos económicos serán registrados en el momento que ocurra, haya o no movimientos de dinero como consecuencia del reconocimiento de derechos u obligaciones ciertas, vencimiento de plazos, condiciones contractuales, cumplimiento de disposiciones legales o prácticas comerciales de general aceptación. También podemos decir que es un acto mediante el cual se reconoce una obligación de pago derivado de un gasto aprobado y comprometido, que se produce previa acreditación documental ante el órgano competente de la realización de la prestación o de un derecho del acreedor. También el reconocimiento de la obligación debe efectuarse al presupuesto institucional en forma definitiva, con cargo a la correspondiente cadena del gasto. Aquí tenemos una frase de la cual nos dice que los efectos de las transacciones y demás sucesos se reconocen cuando ocurren. A continuación les vamos a presentar un video con relación al devengado. Bien, el devengado viene siendo el postulado número 2 según la SNIF o las IFRS. En español vienen siendo normas internacionales de la información financiera. Así que veamos qué es el devengado. Tenemos que el devengado es, según la SNIF, la determinación de los resultados de operación y la posición financiera deben tomar en consideración todos los recursos y obligaciones del periodo, a pesar de que a la fecha de presentación no se haya pagado o percibido. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Busca que los costos y gastos puedan ser debidamente relacionados con los respectivos ingresos que generan. Bien, tenemos que ser claros que esto es bastante enredado, no es como una cosa así como muy fácil de entenderlo, pero en palabras más simples, el devengado quiere decir que tal como lo vimos en un ejercicio que subimos recientemente, eh, nos dice que cuando yo hago una venta, por ejemplo, de 4 mesas o 2 celulares, dependiendo del rubro que tenga mi negocio, si yo hago la venta de estas cosas, aunque a mí me paguen la mitad a 30 días, 60 días o a 120 días, da igual el plazo que a mí me lo paguen, sino que yo ese gasto, ese ingreso, tengo que contabilizarlo en el mismo momento en el cual se hizo, en el cual se percibió. Ya, esa es la razón fundamental principalmente de lo que es el principio de devengado. Vamos a ver dos casos que tienen que ver con lo que es el ingreso y los gastos. En el caso de los ingresos, la SNIF dicen que debe ser reconocido cuando se efectuó la transacción que dio derecho a él, sin tomar en cuenta el momento en que se reciba la retribución en dinero. Ya esto deja un poco más claro lo que yo traté de explicar hace un momento anterior. ¿Ya? Y en el caso de los gastos, dice que el gasto debe ser reconocido cuando se incurre en él y no en el momento de su pago. ¿Ya? Entonces, esto quiere decir, cuando realizamos o cuando nos entra un ingreso, lo tenemos que contabilizar en el mismo momento, independiente de cuándo nos pasen el dinero. Y los gastos tenemos que contabilizarlos en el mismo momento, independiente de cuando realicemos el pago de aquel gasto. ¿Ya?
Vamos a realizar el análisis de cuentas. Aquí tenemos las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar, que según el catálogo se manejan las cuentas por cobrar con el código 113 y las cuentas por pagar con el código 213. Estas están ligadas o unidas a grupos de ingresos o gastos presupuestarios, son las más importantes en la metodología del devengo contable e intervienen en cada asiento de ingresos o gastos con incidencia inmediata o futura en el movimiento de dinero y en la ejecución del presupuesto. Con el devengo, los flujos reales, deudores y acreedores y se registran cuando se crea, transforma, intercambia, transfiere o exige el valor económico. Los efectos de los eventos económicos se registran en el periodo en que ocurre, inmediatamente de que se haya efectuado el cobro o el pago respectivo. Aquí tenemos un ejemplo del flujo de movimiento devengado en las cuentas por cobrar. Cuando se ejecuta partidas de ingresos de cualquier tipo que sean, el débito siempre será la cuenta 113, cuentas por cobrar. Aquí también podemos decir que los créditos corresponderán según sea la forma indirecta del patrimonio, a cuentas de activo para disminuirlas o a cuentas de pasivo para aumentarlas. Aquí tenemos la recaudación de derechos, vamos a realizar el flujo de movimiento monetario en los cobros. La recaudación de los derechos de cobros derivados de los ingresos de gestión se los registrará debitando la cuenta del subgrupo de disponibilidades que sea del caso y acreditando la cuenta por cobrar correspondiente. Aquí tenemos otro ejemplo que es del flujo de movimiento devengado en las cuentas por pagar. Estas tenemos en estimaciones de obligaciones que son corrientes, producción, inversión, capital, aplicación de financiamiento. Dentro de eso también los hechos económicos. En esta la cuenta 213 cuentas por pagar también se la realiza dentro del gasto, ya que se trata de los débitos correspondientes según los casos. Las cuentas son de gastos de gestión que disminuyen en forma indirecta al patrimonio, a cuentas de activo para aumentarlas y a cuentas de pasivo para disminuirlas. Aquí tenemos las obligaciones. El pago es regulado en forma específica por las normas del Sistema Nacional de Tesorería. Este es un ejemplo de flujo de movimiento monetario que consta los pagos. También podemos decir como pago de obligaciones que es la cancelación derivada de los gastos de gestión, de los costos de producción, de las compras de bienes de larga duración, puede ser de los costos de inversiones en proyectos y programas. Se las registrará debitando la cuenta por pagar y acreditando a la cuenta del subgrupo de disponibilidades que fuera en este caso. La cuenta por pagar, de acuerdo a la naturaleza del gasto incurrido, contiene en todos los casos el total de obligaciones a redimir, tanto a los proveedores de los bienes y servicios como a terceros por cuenta de ellos, es decir, que ellas deben constar a más de las deudas a los proveedores, todas las retenciones y descuentos que se realizan para posteriorizar a efectuar a pagos a terceros por cuenta de los beneficiarios directos de las obligaciones. Podemos decir como por ejemplo el valor neto a pagar a los proveedores, los gastos individuales, las retenciones legales por alimentos, las recuperaciones de anticipos concedidos por la entidad y los descuentos para sindicatos o cooperativas. Ya, también aquí tenemos la programación financiera del gasto, que incurre en este proceso. Es la prevención periódica de los requerimientos financieros dispuestos para cubrir las obligaciones derivadas del uso de los recursos necesarios para la obtención de los productos finales en términos de bienes y servicios. Nos preguntan por qué en las NIF la causación se denomina devengo. Miren que es una buena pregunta.
Nosotros estamos acostumbrados a la palabra causación, pero resulta que internacionalmente esa palabra no es usada. La que se usa internacionalmente es la palabra devengo. ¿Qué significa devengar? Devengar significa recibir, percibir. Luego devengo significa adquirir. Puede ser que adquiera yo un compromiso, que adquiera yo un derecho, que adquiera yo una obligación. Puede ser también traducida como retribución. Claro, o sea, yo realizo algo y requiero que me retribuyan por esa actividad o esa situación o ese acto que estoy realizando. Y vencimiento es que realmente yo tengo al vencimiento de una obligación o de un derecho, pues se va o bien a recibir un dinero o bien a pagar. Entonces, es importante tener en cuenta el contexto del concepto de vengo. Pero la palabra que utiliza el estándar, el tecnicismo en inglés, es la palabra accrual. Esta expresión traduce literalmente acumulación. Por eso en la traducción dice la base de acumulación o devengo, ¿no? Este concepto se traduciría como acumular, recolectar, adicional, apilar también podría ser. Entonces, en la traducción, el concepto de vengo lo que está diciendo es que yo necesito que mis cifras de alguna manera se acumulen o se registren acumulativamente. Por eso, si hacemos una combinación de los conceptos, accrual también podría traducirse como devengo. Podríamos decir que yo me apego más al concepto de vengo en el sentido de la palabra adquisición, porque yo adquiero o un derecho o una obligación, y eso es lo que se pretende. No necesariamente que se haya cancelado o se haya recibido, o sea, que no se haya tenido el efecto de caja para poder ser registrado, sino desde el momento en que yo ya adquirí, ¿no?, un derecho o una obligación, ya realizo ese registro. Aquí tenemos una aplicación de un principio que es recomendada desde hace varios años atrás por el Fondo Monetario Internacional, que trabaja con datos de los diversos países del mundo a efecto de medir y comparar sus situaciones económicas y sociales. Mediante el principio de devengado se reconoce y registran los derechos y las obligaciones. Dentro de los derechos tenemos de la recepción de transferencias y donaciones de recursos financieros, de la entrega a terceros de bienes, servicios u obras. A los derechos, como también les reconocemos cuando esto se origina, es decir, cuando nace o aparece la facultad de exigir a valor de, puede ser de un ente público, la entrega de determinado rubro de ingreso, el cual lo percibirá de inmediato o también puede ser a futuro. Se los registra debitando la cuenta por cobrar de acuerdo a la naturaleza del ingreso exigible, podemos decir, y también acreditando la cuenta de ingreso de gestión, de activo o de pasivo que corresponda. Con esto también eh, podemos decir que el derecho puede generarse como consecuencia de conocimientos de la determinación de tributos, de la recepción de recursos, de la colocación de papeles fiduciarios u otros, del, del cumplimiento de las estipulaciones pactadas en contratos, convenios, acuerdos u otros documentos de crédito. De ahí podemos decir sobre las obligaciones, que a estas se las podemos identificar cuando éstas se generan o cuando se reconoce la existencia de deudas que habrá que redimirlas de inmediato o a futuro, haya sido o no. De las deudas aparecen como consecuencia, podemos decir que de la recepción de obras, del reconocimiento de intereses
u otros cargos a redimir por el uso de recursos de inversiones de terceros, de la entrega a efectuar de aportes a participaciones sin contraprestación, del vencimiento de plazos y del cumplimiento de estipulaciones contractuales para la amortización de empréstitos. ¿Devengar qué significa? Devengar es cuando no le pertenece al tiempo. Cuando está devengado le pertenece al tiempo. A devengar es a imputar. Devengado es cargado, imputado, absorbido. Vamos a un ejemplo directamente. Vamos a ver. Devengamiento de intereses. Vamos sobre intereses, por ejemplo. Compro una maquinaria. Por ejemplo, 1.200 pesos. Pero me cobran intereses negativos que están a devengar porque no pasó el tiempo. Por 800 pesos. A obligaciones a pagar por 2.000 pesos. Y esto lo hacemos así. 31 de diciembre está acá. O sea, esto lo compramos en noviembre, diciembre, enero, febrero. O sea que si yo hago 800 son 200 por mes. De intereses. ¿Cuánto vale la deuda acá, alumno? Acá vale la deuda 2.000 pesos. Acá la deuda a fin de año vale 2.000 menos 400. Y acá la deuda vale, es decir, vamos otra vez. ¿Cuánto vale la deuda acá? Si yo voy a pagar acá, la deuda vale 1.200 acá. Acá la deuda vale ¿cuánto? 1.600. ¿Y acá la deuda cuánto vale? 2.000. Es decir, la deuda va aumentando a medida que se va acercando el vencimiento. ¿Por qué? Pues se van devengando los intereses. Entonces, ¿qué asiento hago el 31 de diciembre? Se devengaron 2 meses, intereses negativos devengados a intereses negativos a devengar. ¿Por cuánto? 200 más 200, 400. 400 y 400. Esta es una cuenta en interés a devengar cuando yo hago la exposición, que es fundamental que usted haga con exposición del rubro. Usted va a tener obligaciones a pagar 2.000, pero el interés negativo a devengar va a ser 400. Quiere decir que la deuda vale 1.600. ¿Por qué? Porque usted ha devengado, a medida que pasó el tiempo, 400 pesos. Este es el devengamiento de los intereses. ¿Qué asiento va a hacer usted, por ejemplo, acá, al 31 de enero? Va a ser intereses negativos devengados a intereses negativos a devengar. ¿Por cuánto? Por 200 pesos. ¿Qué asiento va a ser al 28 de febrero? Idem. ¿Cómo queda la cuenta? Obligaciones a pagar en febrero. Y 2.000 pesos quedan. Usted ya debe todo. ¿Y cómo queda la cuenta? Intereses negativos devengados. Y va a quedar 200 se devengó en noviembre, 200 en diciembre, 200 en enero, 200 en febrero. Va a quedar una pérdida de 800 pesos que usted la fue prorrateando a través del tiempo. ¿Cómo queda la cuenta? Intereses negativos a devengar. Usted arrancó con 800 pesos. Después le dio 200, 200, creo que lo unió acá, puso 400, ¿no? Después 200 y 200. Es decir, quedó en cero. ¿Dónde está la pérdida? 800 pesos. Pero recién está el 28 de febrero. La pérdida se va imputando a medida que pasó el tiempo. A medida que pasa el tiempo se imputa la pérdida. Suponga usted que pagó un alquileres pagados por adelantado, a caja, por los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Usted pagó 600 pesos. Lo pagó al contado. Pero ¿qué pasa? No le pertenece todo a los 6 meses. Entonces, ¿le pertenece cuánto al mes? 100 pesitos. 100 pesos cada mes. ¿Cómo refleja eso usted en la contabilidad? ¿Qué hace el 31 de enero? A ver, lo escucho. Alquileres perdidos o devengados 100 pesos, alquileres pagados por adelantado 100 pesos. Este asiento lo hace por 6 veces. Quiere decir que al término de junio, acá, te le va a quedar alquileres perdidos, le va a quedar 600 pesos. Y alquileres pagados por adelantado, te va a quedar 600 acá. El 600 que lo descargaste, está todo metido acá. ¿Cuál es el devengado?
A medida que pasa el tiempo, le vas cargando los 100 pesitos. Enero 100, febrero 100, marzo 100, abril 100, enero, febrero, marzo, abril, mayo 100 y junio 100. Así se aplica el devengado, que me lo han pedido de Tierra del Fuego, me han pedido de Mendoza, de Córdoba, cómo funciona esto. Esto es un ejercicio, pero hay muchas variantes del tema, El principio del devengado proviene de uno de los tres métodos que permite el reconocimiento de los hechos económicos para su registro en la contabilidad. Tenemos el primer método, que es método de valores efectivo. Este nos permite reconocer una operación o transacción financiera, siempre que en ella exista la presencia de dinero, como consecuencia de la recaudación de derechos o el pago de obligaciones. Tenemos el segundo método acumulativo o de valores devengados. Este posibilita identificar los hechos económicos en el momento que ocurre, independientemente de si existe o no movimiento de dinero. El tercer método es método mixto o modificado, mediante el cual se reconocen los hechos económicos referentes a ingresos cuando se percibe el dinero y los gastos cuando se origina, como consecuencia de la recepción de los bienes o servicios. Este uso del método contable puede ser que se estableció oficialmente en el Ecuador desde la expedición del primer Manual General de Contabilidad Gubernamental por parte de la Contraloría General del Estado. En esta lámina tenemos la aplicación de la lógica de integración y del principio del devengado. Tenemos derechos a percibir, de la cual de estos el débito siempre se hará a la cuenta por cobrar, la contracuenta a acreditar depende o está en función de las diferentes clases de ingreso, que podemos decir también si el ingreso es corriente, a la cuenta por cobrar, y si el ingreso es de gestión, que implica aumentos indirectos en el patrimonio. Y también puede aplicarse dentro de esto las disminuciones de deudores financieros, aumentos de pasivos financieros, aumentos de créditos diferidos. Dentro de esto tenemos unas contracuentas que se registrarán como ingresos de gestión, disminuciones de las inversiones financieras, también puede ser disminución de los deudores financieros por los cobros, aumento de sus pasivos financieros, si el ingreso es de financiamiento, disminuciones de deudores financieros, aumento de la deuda y de pasivos financieros. Aquí tenemos un ejemplo del registro contable y la ejecución presupuestaria de gastos corrientes de capital y de la aplicación de financiamiento. Es decir, que la ejecución presupuestaria de gastos corrientes de capital y de aplicación de financiamiento, como se puede observar en este ejemplo. Al tratarse de gastos presupuestarios, contablemente siempre la cuenta que se acreditará será la cuenta por pagar, con el número de código 213. Para registrar la existencia de obligaciones, los que varían serían los grupos de gastos incurridos. Tenemos aquí la cédula presupuestaria de gastos, con los números de código 51 gastos de personal, 84 bienes de larga duración, 96 amortización deuda pública y un total de gastos. En estas que tenemos la asignación, el devengo y los saldos. En estas podemos decir que los flujos de débitos de las contracuentas de las cuentas por pagar coinciden con el valor por cada una de la columna de vengado de la cédula presupuestaria de gastos. También se las puede verificar observando los valores debitados en los ejemplos que están asociados a presupuestos y en la columna del devengado. Aquí tenemos la contabilidad en base de devengo. Es una metodología contable en que las transacciones se reconocen en el momento en que ocurren. Los eventos económicos subyacentes, independientemente del momento en que se efectúe
los correspondientes cobros y pagos en efectivo. En este contexto podemos decir también que el sector público por lo general implicará el registro de transacciones según el criterio de devengo y podemos realizar para la elaboración de estados financieros y también además de a cada ministerio se le podría exigir que prepare estados financieros auditados anuales e informes también no auditados, como puede ser como una frecuencia. También puede ser que en algunos países avanzados también hayan puesto en práctica la presupuestación en base del devengo, salvo que se indique lo contrario. En esta lámina tenemos el reconocimiento de la obligación o devengado. Es el acto administrativo por el que la autoridad competente reconoce una obligación a un tercero como consecuencia de la recepción de los bienes y servicios previamente convenidos o contratados. También aquí podríamos decir que los montos fijados pueden constituir el techo máximo para la generación de compromisos, ya que sea esto en el horizonte cuatrimestral del presupuesto. Según la investigación que he realizado, también hay una programación cuatrimestral del compromiso, que este es el instrumento mediante en que las instituciones y sus correspondientes unidades ejecutoras guiarán la generación de sus compromisos con afectación a los presupuestos vigentes. Para realizar esto, se elaborará una solicitud y aprobación que hará en forma simultánea. El Comité de las Finanzas aprobará el documento que contiene en los mismos términos. Aquí tenemos la programación mensual del devengado, que se establecerá para cada mes del periodo cuatrimestral, y la proyección del devengamiento, que se denominará programa mensual de devengamiento, que podemos decir que solo incorporará la parte del monto del compromiso total que se materializará en obligaciones en el mes correspondiente. De esta forma deberá cumplirse que el programa del plan de cuentas será mayor o a la sumatoria del programa mensual de devengamiento de los meses que lo conforman. En esta lámina tenemos la visión económica del devengado. Estos son de las cuales incluyen los flujos reales y monetarios. El flujo real se registra siempre primero en el siglo contable, adquiere el derecho a cobrar, contrariamente desde la óptima de los compradores o consumidores. Al recibir dichos bienes económicos, tiene la obligación de pagar por ellos. Los flujos monetarios se los reconoce cuando ocurre, se los valora y registra a los montos en que los bienes o servicios se transan, en la fecha en que ocurre la transferencia del dominio o la prestación del servicio, evidenciados los hechos en el comprobante de venta y a precios corrientes o de mercado. Dentro de esto podemos decir que los reportes financieros constituyen productos de proceso contable que deben registrar las operaciones o transacciones que se realizan en el sistema económico, cuya la comprensión se la puede alcanzar por aproximaciones sucesivas, partiendo del bosquejo de una hipotética economía cerrada y sin gobierno, la que nos proporciona, sin embargo, una visión en las relaciones del mercado. Aquí está un ejemplo de la economía cerrada y sin gobierno, de las cuales los flujos reales se manejan atrás de la sociedad y los flujos monetarios a través de una empresa con relación a la producción. El flujo real se registra siempre primero en el siglo contable. Se registra el flujo monetario, como vemos en este ejemplo. Los flujos o movimientos reales y monetarios en la contabilidad se los reconoce cuando ocurre, se los valora
y registra a los montos en que los bienes o servicios se transan, en la fecha en que ocurren las transferencias del dominio o la prestación del servicio. Aquí tenemos una conclusión sobre el presupuesto y el devengo. Todos los países se beneficiarán de una medición más integral de la sostenibilidad fiscal que aporte la contabilidad de notas técnicas y manuales a nivel macro y microeconómico. Esto no debería impedir que los gobiernos inciden en el proceso de implementación y den los primeros pasos hacia la contabilidad de devengo. El proceso puede empezar con la identificación y medición progresiva de los activos y pasivos financieros, para así generar un balance financiero de apertura. Estos podrían ser la base de un sistema inicial de contabilidad de devengo, mientras se continúa trabajando en la tarea más difícil de identificar y valorar los activos no financieros. Esto es lo que he podido investigar sobre la vinculación del presupuesto y el devengado. Muchas gracias.